relato de la desobediencia de Eva y Adán en Génesis capítulo 3 se escribió hace miles de años. Se le conoce como la caída del hombre, a pesar de que muchísimas personas la han oído o estudiado a lo largo y ancho del mundo. Lo han visto y lo siguen viendo como un asunto del pasado. Y tú seguramente has escuchado muchos mensajes al respecto. ¿Te interesa volver a pensar en él? Pues bien, en este video te voy a compartir una parte de ella. Soy el hermano Juve y esto es de Pasteriano, tu red de enseñanza bíblica digital. Déjame comenzar dando lectura al texto que nos convoca en esta ocasión. Escucha atentamente. Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En todo el relato del capítulo 3 están presentes 4 personajes: Jehová Dios, Adán, Eva y la serpiente. El escritor bíblico está narrando lo que Jehová Dios hizo después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Nos señala a Dios mismo venir por iniciativa propia al encuentro con sus criaturas. Este acto de venir es una obra de su gracia. Estando junto a ellos, cara a cara, de tú a tú, Jehová Dios inició el interrogatorio a ambos desobedientes a su ley o mandato, comenzando con el varón, después con la mujer, Eva. Pues ambos eran culpables y cada uno tenía que responder por sus propios actos. El escritor bíblico, el hagiógrafo, dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer. Con estas palabras, el escritor bíblico nos dice que llegó el turno a la mujer para comparecer y responder personalmente. El rostro divino se enfocó en la mujer, en ella. La voz del Todopoderoso resonó en sus oídos la siguiente interrogante hebrea: Masot Asit, ¿qué es lo que has hecho? La Biblia Católica Latinoamericana traduce literalmente ¿qué has hecho? Ambas traducciones son correctas. Esta pregunta fue la misma que usaron los marineros paganos cuando fueron a Jonás diciendo: Masot Asit, ¿qué es lo que has hecho? O ¿qué es esto que has hecho? Jonás 1:10. Estas palabras eran la expresión de alguien que se asombraba ante algo prodigioso. El escritor bíblico, con una figura antropomórfica, describe a Dios como sorprendido, desconcertado por el actuar de la mujer. Dios ha reaccionado y se pregunta: ¿qué pudo mover a esta mujer a comer del fruto prohibido? ¿O qué fue lo que llevó a esta mujer a desobedecer? Realmente la pregunta no fue hecha con el propósito de sacar la información, porque Dios es omnisciente, es omnipresente, conoce todo lo que acontece en el mundo. La pregunta hecha fue con el propósito de llevar a Eva a hacer conciencia de la magnitud de lo que ha hecho. ¿Cómo es posible que tu mente sea una consejera tan perversa para tu marido? Pues no solo comió ella, sino que arrastró a su marido hacia la desobediencia. Finalmente, ambos fueron arruinados. Una vez tomada conciencia, Eva tiene que tomar o aceptar el hecho y confesar su pecado. Sin duda, la pregunta divina fue terrible para Eva, porque respondió apresurada e inmediatamente diciendo: la serpiente me engañó y comí. En esta pequeña respuesta podemos ver los siguientes elementos. Primero, era cierto, la serpiente comenzó todo esto y la engañó. Segundo, la mujer no tiene mejor respuesta que seguir el ejemplo de su marido, transfiriendo el cargo a otro, es decir, a un tercero. Para ella, toda la culpa es de la serpiente. En el fondo dice: bueno, yo no lo hice. Así que se esforzó en evadir su responsabilidad. Su defensa coloca sobre la serpiente aquel animal. Ella se cree absuelta. Tercero, indirectamente culpa a Dios, como lo hizo Adán. La mujer que tú me diste
me dio y yo comí. De esa manera está diciendo, esa serpiente sutil que tú pusiste en el paraíso, vino a nosotros, me engañó. Podemos ver aquí la segunda persona entonces que usó el mecanismo de autojustificación en el mundo. El fruto de su pecado fue excusarse y evadir la culpa en lugar de confesarse y avergonzarse de su culpabilidad. Ella no admite que fue su propia decisión de querer ser como Dios la que la llevó a infringir la palabra que Dios les había dicho. Por eso, ella no tiene el más mínimo interés de enfrentar su culpa. Intenta entonces aparecer como inocente o por lo menos hacerse la víctima. Estimados hermanos, amigos, recuerden que al principio mencioné que Dios mismo tomó la iniciativa de venir y se encontró con sus criaturas que quebrantaron su palabra. Ellos dos ofendieron a Dios, el Creador. Mas este Dios mostró su gracia para con ellos, que fueron los transgresores. El Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dios sigue mostrando su gracia para con los hombres y mujeres de hoy. A todos aquellos que han creído en Cristo, solamente a estos les confirió el honor, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Si realmente tú has creído en Cristo como tu Salvador, debes saber que este mismo Dios que vino a Adán dentro del huerto del Edén, es tu Dios, es tu Creador, y sigue viniendo hacia donde tú y yo estamos por medio de su santa palabra. La pregunta que Jehová, Dios, hizo a la primera mujer, sigue siendo la misma para ti y para mí. ¿Qué es lo que has hecho? ¿O qué estás haciendo hoy en contra de su palabra? ¿Qué decisiones has tomado en tu corazón? ¿Y qué acciones has hecho o estás haciendo en contra de la divina voluntad expresada en su palabra santa? Él viene a ti por medio de su palabra, no a investigar ni a adquirir conocimiento de lo que tú has hecho o sigues haciendo. Dios ya sabe perfectamente qué haces, dónde estás parado. Él viene hoy a tu corazón, a tu vida, por medio de su palabra, preguntándote, ¿qué has hecho con su palabra? El propósito de Dios es llevarte a reconocer también tus acciones que han ido en contra de su divina voluntad o de su palabra revelada en las Sagradas Escrituras, y al mismo tiempo para que tú confieses. Es el tiempo de gracia. Viene hoy el Señor a ti para darte la oportunidad de que reconozcas y que respondas confesando tus pecados. Recuerda, Eva fue seducida y engañada por Satanás, la serpiente antigua. Pecó al comer del fruto prohibido, fue inducida a dudar de la palabra divina, como el cumplimiento también de la amenaza de muerte por la desobediencia. Eva y Adán se rindieron a la sugerencia del tentador y comieron del fruto prohibido. Cometieron entonces el primer pecado, y la esencia de ese pecado radica en el hecho de oponerse a Dios y no someterse a su voluntad. Adán y Eva tenían sus vidas centradas en Dios desde que Dios los colocó en el huerto. Pero ellos, al dar más crédito a las palabras de la serpiente, llevaron sus vidas fuera de Dios. Y entonces descubrieron por experiencia el engaño. Fueron engatusados con falsas esperanzas de ser como Dios, quedando enteramente esclavos del pecado y bajo el maligno. Debes saber o recordar que el Señor nuestro Dios nos ha dado su palabra, y esa palabra es una ley, es un mandato, para normar tu vida y mi vida, totalmente la vida de nosotros. Pues esta ley trae vida, orden y gozo si vivimos en obediencia. Dios quiere que tú y yo vivamos dentro de su voluntad, pero el enemigo de Dios sigue mostrando interés en tu alma y en la mía, ofreciéndonos y haciéndonos ver que podemos alcanzar o qué podemos alcanzar si hacemos aquello que está prohibido por Dios, nuestro Creador. Para lograr esto, está usando instrumentos que se adaptan a nuestro nivel y no nos causan sorpresas. Por ejemplo, sean estos deportes, pasar tiempo en familia y amigos, para no guardar el día del Señor, que Dios mismo ha apartado
para que tú y yo estemos en comunión con Él. Sean estos también la cultura, la moda, los estudios, el trabajo, el cansancio u otros vicios. Muchos padres de familia o madres de familia arrastran a sus hijos a sus mismos vicios, sus mismas acciones. ¿Quieres saber un poco de tus acciones? Detente simplemente, escucha, pon atención a tus hijos, cómo hablan, qué hacen. Por ponerte un ejemplo más, si tú mismo no muestras interés por orar a Dios, leer su palabra, asistir a los cultos en el día del Señor, estás enseñando a tus hijos a hacer lo mismo. ¿Sabes qué estás haciendo? La misma obra de Satanás. Estás llevando tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, a estar fuera de Dios. Por lo tanto, estás en desobediencia y pecando contra Dios. Tú y yo debemos saber y debemos tener claro que el engaño es uno de los métodos principales de Satanás para descarriar a las personas, a los hijos de Dios, sacarlos del camino. Un ejemplo más. Podemos pensar en aquellas personas que han nacido de nuevo, pero creen que pueden llevar una vida inmoral. Recuerda, la Biblia dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o para que la gracia crezca? La Escritura dice, de ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Entonces, deja de ignorar, de desentenderte de la palabra de Dios si desobedeces. Eso quiere decir que estás buscando tu propia autonomía. Estás haciendo lo que dicta tu corazón. Por lo tanto, estás en desacato, en rebeldía abierta contra Dios por vivir a tu manera. Dios ha dado su ley para tu propio bien. Desde la desobediencia de Adán y Eva, toda la humanidad quedó bajo pecado. Por eso, las palabras, las actitudes de Eva son una realidad actual. Esa actitud está latente de culpar a otros, siendo expertos en encontrar chivos expiatorios en los cuales depositar o descargar nuestras culpas y no hacernos responsables de nuestros actos. Nos gusta culpar a otros y nunca aceptar nuestra propia responsabilidad. Por lo tanto, es imperativo que tú y yo reconozcamos que nos hemos alejado muchas veces de la palabra de Dios y la hemos desobedecido. Debemos tú y yo reconocer que nuestro pecado puede alcanzar a otros, especialmente a los que están cerca de nosotros, nuestra familia. Eva arrastró a Adán. ¿Y tú a quién estás haciendo partícipe de tu pecado? ¿A quién estás ayudando a alejarse de Dios? Reconcíliate con Dios. Confiesa tu pecado solamente a Él. Que el Espíritu Santo obre en tu vida y seas llevado nuevamente a donde Él quiere que estés, obedeciendo y disfrutando de la comunión como un verdadero hijo del Dios Altísimo. Esto ha sido todo por hoy, estimados amigos. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.